Una de las primeras preguntas que nos hacíamos en cuanto al caso de la detención de Alicio Dagatti era si uno de los emergentes o partes visibles de la causa estaba relacionado con las drogas, ¿por qué era manejado por la justicia provincial y no por la justicia federal? Bueno, con una mirada parecida a esta, los abogados representantes de Alicio Dagatti pidieron a la justicia que pase de la provincial a la federal. Sin embargo, esto ha sido desestimado, según se pudo conocer en las últimas horas. Como también supimos que uno de los abogados que patrocina a Dagatti es Germán Garabano, nada más y nada menos que ex ministro de Justicia de la Nación. Exactamente, que se ha sumado a la defensa en los últimos días y que formó parte de esta solicitud, ¿no?, de transformar o de realizar el cambio a la justicia federal. Saludamos a María Esther Romero, colega del diario Perfil Córdoba, que sigue muy de cerca la causa, y ella esta noche nos va a ayudar a procesar algunos de estos elementos. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, María Esther, ella pregunta bueno, hoy también tu crónica ha tenido que ver con esta situación. Fue frecuente. ¿Por qué la justicia provincial, no la justicia federal? ¿Qué es lo que ha resuelto hoy en definitiva? Bueno, hay que recordar cómo inició esta causa, que fue a fines del año 2023, cuando fue interceptado un camión del frigorífico Livorno. En realidad el transporte era Bravo, pero llevaba una carga de Livorno como proveedor del Servicio Penitenciario de Córdoba. Y ahí se encontró cocaína, marihuana, dispositivos electrónicos, celulares y todos sus accesorios, y también whisky, alcohol, todos elementos prohibidos. Ahí fueron detenidos 2 choferes. Comenzó una investigación que se abrió en 2, porque en la justicia provincial lo que es narcomenudeo tiene su fuero específico, y a partir de la detección de este cargamento ilegal es que comenzó a tomar relevancia que había detrás de esto, si era la única vez, si podían ser cargas ilegales que sistemáticamente fueron ingresadas al penal de Bower, al complejo penitenciario de Bower, acá muy cerca de nuestra ciudad. Y esa parte de la investigación fue a una de las fiscalías de delitos complejos, que es la que está a cargo del doctor Enrique Gavier. Es decir, una causa que se dividió según las competencias que tienen las fiscalías aquí en los tribunales provinciales. La irrupción del ex ministro de Justicia, como ustedes bien señalaban, dentro de lo que es el asesoramiento legal de Alicio Dagatti, intentó algo que no es novedoso. Muchos empresarios o incluso personas ligadas al narcomenudeo intentan llevar causas de la justicia provincial a la federal. Y es lo que se planteó después de la Feria Judicial de Verano, en febrero, ya con Garabano incorporado a la defensa de Dagatti. La noticia de hoy es que el juez federal Sánchez Freites resolvió que la justicia federal no es competente por varias cuestiones. Una de esas es por el volumen de la droga que se incautó a fines del 2023 y que fue el inicio de toda esta investigación, porque claramente, dice el juez, esto no era un transporte de droga de centros de distribución, de centros de producción a centros de distribución, sino que la finalidad muy probablemente era el consumo de los internos en Bower. Ese es muy sintéticamente. Hay otros argumentos por los cuales el juez federal dijo no, este expediente tiene que seguir en la justicia provincial. María, te consulto el por qué, si se entiende más beneficioso para la defensa de Alicio Dagatti, llevar la causa a la justicia federal. ¿Por qué ese intento? Porque la justicia federal tiene una mirada diferente en cuanto a las prisiones preventivas. Particularmente el fiscal de delitos complejos, Enrique Gavier, pero también la otra fiscal que tiene esa misma competencia, que es la doctora Valeria Risi, tienden a imputar por asociación ilícita, una figura que siempre las defensas discuten mucho. Son investigaciones, como su nombre lo indica, muy complejas, llevan
mucho tiempo y mientras tanto los imputados van a la cárcel. Primero los detienen, después les dictan la prisión preventiva y en todas las instancias la justicia de Córdoba suele mantener al menos en los 2 años que es el plazo máximo en el país para esta medida que es de corte excepcional, ¿no? Solo es justificada cuando hay riesgo procesal, cuando está en riesgo la investigación. Los fiscales consideran que al ser complejas, justamente hay riesgo procesal y los mantienen en prisión. La justicia federal, en cambio, si es que, supongamos, pudiera haber ido allí, los fiscales y los jueces tienen otra política, podemos decir, otra práctica, porque el Código Procesal, federal puede tener sus matices, pero suelen seguir las investigaciones, pero manteniendo en libertad a los imputados, a los procesados. Por eso muchas defensas intentan llevar los expedientes a la justicia federal. Yo te vuelvo un poquito hacia atrás, porque vos detallabas muy bien, no era tanta la droga, y ahí empieza un debate que se ha instalado en la gente, que por supuesto no ha leído la resolución del fiscal, porque, no está en la parte fina de esto. Pero, ¿cómo le contás según tus miradas? ¿Por qué, si en definitiva la droga no era tanta? Si en definitiva los celulares no eran tantos? Si en definitiva las medias reses no eran tanto dinero? ¿Cuál es la gravedad que encierra toda esta causa según la mirada del fiscal? Esta asociación ilícita. ¿Por qué la severidad de tenerlo preso? ¿Por qué todos, en definitiva, te terminan diciendo, mirá, la situación de Dagatti es muy complicada? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, hay que remontarse, justamente hoy pensaba, ¿no? Tendríamos que hacer como un mapa de todas las causas vinculadas o enmarcadas en lo que se puede considerar la presunta corrupción que existió por lo menos en la última década y media en las cárceles de la provincia de Córdoba. Mire, les doy un ejemplo. Muy a menudo hay personas damnificadas por estafas que se cometen desde las cárceles. Los presos se filman con celulares dentro de los penales y suben a redes sociales. Es decir, tienen acceso a elementos con los cuales pueden cometer delito y por eso están prohibidos los usos de los teléfonos celulares dentro de la cárcel. Bueno, amén de que, no es lícito en Argentina el consumo de estupefacientes y llegan a la cárcel nada menos que drogas para consumo de los internos. ¿Qué es lo que yo vi leyendo, sobre todo la prisión preventiva, la resolución de prisión preventiva que salió la semana pasada, que la dictó el fiscal Enrique Gavier? Él tiene la sospecha de que no solamente esa vez que se detectó drogas, celulares, el whisky a fines del 2023, hubo un cargamento ilegal que ingresó a la cárcel. Pueden haber existido más. ¿Por qué? Porque el chofer del camión donde fue secuestrado, todos estos elementos, fue condenado en un juicio abreviado donde confesó el delito, dijo que él efectivamente se había prestado, él sabía lo que tenía en la carga y había recibido pagos de 400.000 pesos de esa vez, otra vez 600.000 pesos. Es decir, evidentemente la sospecha es que lo que se detectó una vez, muy probablemente sucedió más de una vez. Hay escuchas telefónicas, está el testimonio de este arrepentido, chofer que contó todas estas cuestiones. Hay mensajes con el penitenciario que está involucrado también en esta causa. Incluso quien era abogada, la doctora Virginia Collosa, quien era codefensora de Dagatti, fue detenida la semana pasada porque encontraron que ella falsificó o elaboró documentos fraudulentos para hacer reclamos, tanto administrativos como comerciales, por esa famosa carga que no la entregaron ese día, pero que, porque la carne estaba en mala calidad, además de detectarse lo que ya les comenté,
la carne estaba en mala calidad, la sacaron, parece que la lavaron y la reingresaron. Es decir, Livorno no tuvo pérdidas, pero los reclamos administrativos y particularmente comerciales a Bravo terminaron, digamos, obteniendo beneficios para Dagatti. Sí, lo cual es un capítulo aparte. También el riesgo procesal es por los vínculos que tiene. Es un capítulo aparte, digo esto en la causa, porque se habla de tanto dinero y hacer tanto por 7 millones de pesos, que era la evaluación de estas medias reses, solamente para no perder 7 millones de pesos y cobrársela a Bravo y también cobrársela a la provincia, según lo que dice el fiscal, es algo difícil. Ahora te hago una pregunta que podés contestar o no. No, es futurología, pero vos tenés tanto conocimiento, sustento, experiencia. ¿Cómo te parece que puede llegar a evolucionar esta causa? Si sabemos que es un fiscal muy rígido, además muy sólido, que cuando dicta preventivas es porque tiene muchos elementos, de hecho demostró tenerlos. ¿Te parece que esta causa puede haber nuevas detenciones, que no se lo va a liberar a Dagatti? ¿Cómo lo ves? Bueno, hacer futurología en cuanto a cómo puede crecer es, digamos, muy aventurado y sinceramente a mí me gusta hablar de lo que veo, de los hechos, de las resoluciones, analizar lo que dicen los investigadores o los fiscales o jueces en este caso, ¿no? Si puede haber más detenidos, no lo sé, sinceramente. Por ejemplo, a mí me sorprendió, no sabía que era investigada también la abogada que era codefensora de Dagatti y sin embargo está detenida. Y la mera causa del servicio penitenciario parece que no tiene fin, que no tiene techo y no tiene fondo. Es una causa enorme que vamos viendo, advirtiendo como tentáculos. El negocio de los celulares y estos call center tumberos que se montaban dentro de la cárcel con guardiacárceles involucrados, el origen de esta causa donde hay detenidos todavía abogados que hacían transacción con jefes penitenciarios en un tarifario donde un preso para obtener ciertos beneficios tenía que pagar un peaje. Es decir, es algo que hasta hace 2 años no dimensionábamos lo que significaba, lo que significa, y que tiene hoy nada más ni nada menos que quien fue jefe del servicio penitenciario durante 15 años preso. Es decir, puede haber otros negocios, entre comillas, o kioscos que se puedan ir revelando con el tiempo y también que tomen, digamos, espacio en la opinión pública. Bien. Esther, ha sido un placer. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Que tengan buenas noches.